Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos al Espíritu de Dios viene soplando vida con la apóstol Zulma Matos, un espacio de fe, revelación y poder para avivar tu espíritu en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu hermana en Cristo, Zulma Matos, pastora del Centro Apostólico en Acoré. Te bendigo en este día declarando que la palabra que el Señor traerá a tu vida a través de tu programa Vientos Proféticos será de bendición. Nos estás viendo a través de la emisora Radio Grito, el medio que te lleva por la 1200 AM de tu radio, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4 y Red 93.7 FM. Queda claro en el nombre de Jesús que la palabra que se va a soltar en esta hora será una de edificación a tu vida. Los últimos programas he estado hablando, ¿verdad?, de humillarnos, de buscar a Dios, que tomemos conciencia, ¿verdad?, nosotros en este país. A veces estamos hablando demasiado negativo todo el tiempo, de qué mala está la situación en Puerto Rico. Y siempre, más o menos, usted se para en los lugares que va y encuentra este tipo de conversaciones, la violencia, la muerte, esto está malo, esto no va para ningún lado, hay que irse de aquí, todo ese tipo de dinámica. Pero la realidad es que realmente nuestras palabras hacen más daños y nuestras declaraciones han traído demasiada de atmósfera negativa sobre nuestra isla. Por causa de los tiempos, la Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar. No, los hijos se irán contra los padres y los padres contra los hijos. Eso lo dice la Biblia, búsquelo, lo va a encontrar allí. Dice que la gente le va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, es toda una contradicción en contra de Dios. Entonces, el Señor me ha estado hablando que le diga a usted, ¿verdad?, que me estás viendo, porque si me estás escuchando o me estás viendo a través de la plataforma de Facebook, es porque Dios te puso allí para que escucharas este mensaje. Y si puedes ver los mensajes pasados, búscalos, van a ser de bendición a tu vida. Hay mucho contenido allí bíblico que te va a traer luz y te va a traer conocimiento de Dios y del Dios de la Biblia. Porque Dios es un Dios personal y trata con aquellos que se acercan a Él de todo corazón. Y si algo ha traído tanto detrimento a nuestra isla es el alejarnos de Dios. Es por eso que Dios me inquieta a decirte que vuelvas a Dios, vuelva a la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Tú dirás, pero la escribieron hombres. Sí, fueron hombres santos, gente que se consagró a Dios, que tenía conexión con el Dios del cielo. Y Dios le hablaba, porque Dios es un Dios personal, como trata conmigo y me dice, mira, háblale al pueblo, que se vuelva a mí, que se arrepienta de todo corazón, para que vea que voy a visitar su casa, voy a visitar su familia. Hay gente que tiene matrimonios destruidos y Dios te dice, mira, eso que está ocurriendo puede ser detenido con una sola cosa, se llama arrepentimiento. Volver a Dios sanará tu corazón. Volver a Dios sanará tu mente. Volver a Dios y traerlo a tu casa va a hacer la diferencia en tu familia, en tus hijos, en tus nietos. Volver a Dios traerá sanidad y restauración a tu vida. Quiero ir al libro del profeta Daniel. La semana pasada hablé del profeta Nehemías, que fue un reconstructor. Y también en los pasados programas estuve hablando de la profecía de Ageo. Pero ahora quiero ir al libro del profeta Daniel, el capítulo 9. En este capítulo, ¿verdad? Daniel fue un hombre de Dios que fue uno de los deportados a Babilonia. Y este hombre llegó bien jovencito al reino de Babilonia. Pero tenía un distintivo. Mientras otros jóvenes se mezclaban porque ya habían sido deportados de Israel a Babilonia, él y sus amigos
llamados Sadrach, Mesach y Abednego, ellos 4 decidieron no contaminarse con la comida del rey. Ellos eran hebreos, su comida y su alimentación era muy diferente. Por lo tanto, ellos decidieron no comer lo que comía el pueblo pagano y decidieron hablar con el que estaba a cargo de ellos para no contaminarse. Y esto hizo que él, honrando a Dios en ese lugar, Dios le dio una sabiduría y unas capacidades que lo colocó en una silla de autoridad al lado del rey de Babilonia. Porque el que honra a Dios, Dios lo honra. Entonces el capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, ¿verdad? Hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Eso significa que el rey Asuero había partido y ahora le tocaba Darío dirigir. El versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, está hablando él, miré atentamente en los libros, hablando de los rollos de la palabra o de la Torá, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Los profetas estamos siempre alineados al calendario de Dios, a la palabra de Dios para ver el cumplimiento de la palabra. Y Daniel como profeta estaba inquieto y buscó el número del tiempo en que había Jeremías soltado la palabra profética y se percata de algo muy importante, que era el tiempo del cumplimiento de esa profecía, porque la profecía decía que era 70 años que estarían siendo deportados entre las naciones. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En el pasado programa le hablé que Nehemías también ayunó cuando se enteró de la situación que estaba ocurriendo en Jerusalén, cómo sus puertas habían sido quemadas, cómo todo estaba destruido, cómo él inmediatamente dejó la comodidad del palacio para tirarse unos días en ayuno y oración a gemir por su tierra y a confesar el pecado por el cual Israel estaba siendo castigado. Así que dice aquí que él, la misma dinámica que usó Nehemías, y volví mi rostro a Dios, el Señor, al grande, el temible, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dejó de comer, dejó de satisfacer su vientre, se tiró al piso. Cilicio era una tela de saco que era incómoda, que ellos se vestían, dejaban de comer, dejaban de perfumarse, dejaban de ponerse agradable a la vista para estar en la presencia de Dios. Y dice el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, volvemos a darte otra instrucción. ¿Quieres orar por Puerto Rico? ¿Quieres orar por tu familia? Esto es un modelo de oración que puedes actualizar para ti, para tu casa, para tu nación. Estas fueron las palabras de Daniel de cómo él oró y cómo nosotros debemos orar conforme a la Escritura para que puedas saber cómo es que debemos orar por una crisis, ¿verdad? Viendo cómo Puerto Rico, nuestra amada tierra, está en crisis, pero sabemos que todavía Dios quiere bendecir a Puerto Rico si nos volvemos a Él. Y esta es la oración, ejemplo, que quiero exponer para que tú puedas hacerla y escribirla. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Está repitiendo la misma palabra que dijo Nehemías. Tú, el Dios que guardas el pacto, tú nunca quebrantas el pacto. Siempre somos nosotros, hermanos. También eres misericordioso
con aquellos que te aman y guardan los mandamientos, porque para que tú tengas una respuesta de Dios, te tienes que arrepentir, tienes que velar, cumplir la palabra. Oye, Dios es un Dios personal y hay instrucciones de cómo debemos vivir una vida digna para que el enemigo no nos alcance, para que el enemigo no tenga autoridad sobre nuestra vida, nuestra casa. Para que tengamos la bendición de Dios tenemos que procurar guardar los mandamientos. 5. Empieza a reconocer el pecado y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Está claro que lo que hace que Dios detenga la bendición a un pueblo es el pecado, es la rebeldía, apartarse de Dios y de la palabra y de sus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. No hemos puesto atención a lo que están diciendo los profetas. Yo como profeta hoy te estoy diciendo, esto es una palabra del Señor, una palabra al que Dios quiere provocar en ti, que vuelvas a Él, que te arrepientas por ti, por tu casa, por tu familia, por tu nación, por la maldad que se ha propagado en la isla. En lugar de hablar mal de ella, arrepiéntete por el pecado de la tierra. Dile a Dios que tenga misericordia y que vuelva a visitar a Puerto Rico. Es lo que yo recomiendo como profeta de Dios. Estoy trayendo un consejo. Estoy hablándole al corazón de la nación de Puerto Rico. Si estás aquí y estás escuchando esta palabra, vuélvete al Señor. Vuelve a la palabra para que el Señor tenga misericordia de tu casa, de ti y de Puerto Rico. Volvemos aquí a Daniel 9, versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre en Judá, y aquí yo pondría todo hombre en Puerto Rico, los moradores de Jerusalén, y pondría los moradores de Puerto Rico y todo Israel, y diría todo Puerto Rico, los de cerca, los que están lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Mira, no importa donde tú te vayas a vivir, para evitar la maldad o lo malo que tú dices que está Puerto Rico, donde quiera te vas a encontrar que hay maldad y mucho pecado y mucha muerte, mucha violencia. Donde quiera que vayas, porque no importa dónde huyas, la Biblia dice, huya el hombre sin que nadie lo persiga. Nadie te está persiguiendo, porque si tú tienes paz con Dios, Dios te va a guardar donde quiera que tú vayas, si tú lo incluyes en tu familia, en tu casa, en tu oración diaria, si tú no te olvidas de Dios, si te acercas, Dios donde quiera que vaya, te va a bendecir. Pero si te le das la espalda a Dios y huyes porque tienes miedo de lo que está ocurriendo aquí, mira, hermano, esa no es la respuesta. No, uno no corre por lo que está ocurriendo, uno se vuelve a Dios para que Dios tenga misericordia, perdone y se desate la bendición en lugar de la maldición, porque cuando hay pecado, hay destrucción, hay muerte, hay una maldición. Y Dios es el único que puede cambiar la maldición en bendición cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios. Vuelve aquí y sigue hablando en el versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión. Nosotros somos los que estamos confundidos. Nuestro rostro está confundido. Ten misericordia. 9. De Jehová nuestro Dios, solo tú puedes tener misericordia y puedes perdonarnos, aunque contra ti nos hemos rebelado. Él está reconociendo que todo el pueblo en general es culpable de la destrucción por cuanto no escucharon a Dios y se apartaron de su palabra. 10.
y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Imagínate, él estaba espantado por lo que le estaba ocurriendo en aquel momento a Israel. Pero si estuviera ahora, en este tiempo, ¿qué diría Daniel si estuviera aquí en esta temporada en la que usted y yo vivimos, donde el mal se ha acrecentado? Pero los principios siguen siendo los mismos. Buscadme a mí, buscadme de todo corazón, arrepiéntase de todo su camino, y eso era lo que él estaba haciendo, arrepintiéndose. Por tanto, versículo 14, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque Jehová es justo, nuestro Dios es justo en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. O sea, que toda la aplicación de lo que estaba sufriendo Israel tenía un porqué, y es porque habían desobedecido al no escuchar a Dios y seguir las instrucciones que él le había dado. Sigue diciendo Daniel en el versículo 15, ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste un renombre como el que tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y esa es la oración que usted y yo tenemos que hacer delante de Dios. Nosotros hemos pecado. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira. Hermano, si usted viene de todo corazón, mi amigo, y le dice, perdóname, por favor, perdóname, aparta tu ira y tu furor de sobre esta nación, de sobre esta ciudad, de sobre esta familia. Saca esta destrucción, Señor, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, nosotros, Jerusalén, y en este caso, nosotros en Puerto Rico, y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, y esa es la oración que yo hoy personalizo, y yo declaro, Señor Padre, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus hijos, de todo aquel que en esta hora se alinea conmigo a pedir perdón por esta tierra, porque ciertamente, Padre, hemos pecado contra ti. Nos humillamos delante de ti. Perdona los pecados de nuestra familia, de nosotros, Padre, de cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestra nación. Y te rogamos, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Vuelve otra vez al santuario de nuestro corazón. Vuelve otra vez a nuestro santuario asolado por amor de tu nombre, Señor. Inclina, oh Dios, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Señor, eso es lo que clamamos por Puerto Rico. Toda desolación, toda devastación, toda destrucción, Señor, sea detenida. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre en esta hora, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, perdónanos. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre el pueblo de Dios y sobre aquel que está humillado y que clama. Personalice. Tome esa base bíblica de Daniel 9. Órela,
Ore Nehemías 1, la oración de Nehemías 1. Hay muchas más a las que me voy a referir en los próximos programas. Pero si te vuelves a Dios de todo corazón, tú vas a ver un cambio en la atmósfera de tu casa, un cambio en la atmósfera de tu corazón, de tu mente. Vas a ver cómo el Señor te va a inquietar a orar. Vas a ver cómo el Señor se te va a revelar, te va a hablar por la Biblia, te va a hablar porque Dios habla. Dios es un Dios personal cuando lo buscamos con toda la intención del que Él se acerque a nosotros. Quiero darte una base bíblica, ¿verdad? Que puedes orar para arrepentimiento. Una base bíblica está en 2 de Crónicas 7:14. La hablo mucho a través de estos programas porque es una palabra que no debe de ser olvidada. Y es: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra o restauraré su tierra. Otra base bíblica que puedes utilizar para orar en arrepentimiento es la de Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. Dice, arrepiéntete. Esta es la manera para tú acercarte a Dios, para que Él pueda borrar los pecados tuyos y de tu familia. Acércate. Esta es una base bíblica que te hace entender por qué necesitas arrepentirte, para que sean borrados tus pecados. Arrepiéntete y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso, de paz. Hay tanta opresión en la atmósfera, tenemos tantas personas que llaman para consejería, que están en depresión, en ansiedad, en insomnio, que no descansan, que no duermen porque tienen temor del mañana, de qué ocurrirá mañana, tendré trabajo, no tendré trabajo, me llegará el seguro social, no me llegará el seguro social. Mire, amigo, hermano, vuelva hacia Dios para que Dios le devuelva su paz, porque Dios es experto abriendo ventanas y caminos donde no lo hay. Pero para eso tiene que poner su vida bajo el resguardo del Dios del cielo. ¿Y cómo lo hacemos? En arrepentimiento, no en exigencia. Miren, no nos acercamos a Dios, pero Dios, pero ¿por qué tú no me ayudas? No, es que tú no puedes ir delante de Dios reclamando que te ayude. Tú tienes que ir en humildad delante de Dios. Ayúdame, perdóname. Perdóname, realmente me he olvidado de ti. Otra forma de venir delante de Dios y entender que el arrepentimiento es la puerta. Hechos 3:19, bueno, lo acabo de decir. Primera de Juan 1:9. Dice claramente, y esta es la manera de acercarnos a Dios, si confesamos, si lo decimos, si abrimos nuestra boca para decirle a Dios la verdad de nuestra vida, sin tapujo y sin justificación, si confesamos nuestros pecados. No a un hombre, hermano. Un hombre no te puede perdonar. El único que puede escuchar tu confesión se llama Dios. Vas al Padre en el nombre de Jesús, confiesa tu pecado. Dios es fiel y justo y Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1:9. Proverbios 28:13 dice, quien encubre el pecado, encubrir es tapar, es esconder, ¿verdad? Es ignorar, porque una forma de esconder el pecado es ignorándolo, ¿verdad? No haciéndonos responsables de lo que hemos hecho. Así que si confesamos, si confesamos en lugar de encubrirlo, porque el que encubre su pecado jamás prosperará. Eso está allí, hermano, en Proverbios 28:13. Pero dice, quien lo confiesa y lo deja, o sea, y se aparta del pecado, dice la Biblia, que hallará perdón, hallará misericordia. Segunda de Crónicas 30:9 dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, si retornan el camino a Dios, jamás Dios los abandonará.
Eso es una palabra que es una promesa para aquellos que se acercan a Dios. Dios te promete que si tú te mantienes en Él, en sus caminos, si tú vuelves a Dios en arrepentimiento, el Señor estará contigo, te guardará, te tomará de la mano y te guiará por la senda correcta, porque te estás apartando, estás dejando atrás el camino perverso. Hay una base bíblica, la voy a buscar aquí rapidito en la palabra, ¿verdad? En YouVersion, es una aplicación donde yo busco a veces, porque no recuerdo dónde está la base bíblica, y vengo aquí, busco la referencia de una palabra clave, y rapidito la Biblia me lo dice, ¿verdad? Esta inteligencia artificial es buena también para este tipo de cosas. Así que vamos a buscarlo aquí. Rapidito. Aleluya, porque la Biblia es la plataforma perfecta para encontrar la verdad. Vamos allí. Es importante, es importante, es importante. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Mira qué tremendo, al único que puede perdonarlas, al Dios de los cielos, a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Muy importante, hermanos. Muy importante que vayamos a la palabra. La Biblia es la única que te puede guiar por ese camino, ese transitar de una vida libre, ¿verdad? No te voy a decir de pruebas, no te voy a decir que vas a ser libre de situaciones difíciles, porque de eso está lleno nuestro día a día. Yo paso por muchas tribulaciones, pero eso no significa que Dios me deje. Dios está conmigo. Y lo que me sostiene en esos momentos difíciles es su presencia, la instrucción de su palabra, el continuo contactarme con Él diariamente, por la mañana, por la noche. Eso me mantiene en fe, en esperanza, confiada de que en medio de la prueba Él me va a ayudar. Así que es bien importante declarar la palabra, ir a la palabra, para que entendamos que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que si nos volvemos a Él, Él jamás nos abandonará. Mateo 3:8 dice, produzcan frutos que demuestren un arrepentimiento genuino. Claro, porque el que se aparta del pecado, el que confiesa un pecado, no es para volver otra vez a practicarlo, es para dejarlo, es para abandonarlo. Entonces, lo que va a hacer válido tu arrepentimiento es tu conducta. La conducta posterior que asumes cuando te arrepientes de todo corazón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar de mentir. Vas a luchar, le vas a pedir a Dios que te ayude a dejar de mentir, a dejar de robar, a dejar de envidiar, a dejar de odiar, a dejar de tantos pecados que están en la palabra. Váyase allí, busque los pecados de la Biblia. Ahora la inteligencia artificial te ayuda con todo eso. Búscalo. Te vas a dar cuenta que es importante reconocer en qué área yo he fallado y me he alejado tanto de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le he dado a tu pueblo lo que tú me has entregado. Oro con aquel que en esta hora está arrepentido de todo corazón. Repite conmigo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Vuelvo a ti con todo mi corazón. Hago como Daniel y confieso que yo y mi casa hemos pecado, que mi familia también ha pecado, que mi nación, Señor, lo que mi nación ha hecho, yo también lo tomo como pecado. Así que vengo delante de ti confesando lo que nos hemos apartado de ti y de tus mandamientos, y vuelvo a ti de todo corazón. Perdóname, limpia mi vida, mi casa, mi familia, y que tu presencia vuelva a mi vida y a mi hogar a través de tu Espíritu Santo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo bendigo a todo aquel
y ha repetido esta oración y te pido que visites su familia, su casa y que sean bendecidos y prosperados en medio de su caminar contigo. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, amén, amén. Bueno, mis amigos, hasta aquí nuestro programa. No será hasta el próximo, si así el Señor lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por sintonizar. El Espíritu de Dios viene soplando vida. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.